Vamos a comenzar la unidad 1, chiquillos, trabajando con el primer concepto que aparece aquí, es que el concepto de corriente eléctrica. Vamos a trabajar con el concepto de corriente eléctrica, primero definiendo lo que es la corriente eléctrica, y luego también analizando las características que ésta tiene, y cómo también se puede determinar matemáticamente la corriente eléctrica que está presente en un determinado conductor eléctrico. Recuerden que no debemos olvidar los conceptos anteriores, porque estos también nos van a servir y van a estar conectados con la materia de circuitos. Antes de ello, chiquillos, les dejo aquí un pequeño recordatorio de las fechas de las evaluaciones. 2 trabajos y una prueba, chiquillos, van a ser los que vamos a tener durante el año. Un trabajo en clases, que es el 27 de abril, que va a ser una guía de muy similar al formato que lo estuvimos trabajando ahora con la guía de las décimas. Así que, para que vayan viendo cómo resolver, va a ser un trabajo en clases que va a partir a las 3:20 esta evaluación, van a tener que obviamente estudiar, un formulario, algo de apoyo, y van a tener toda la hora y un ratito más después para poder entregar este formulario. Eso hace un trabajo en clase, o sea, se hace durante la hora de clases. La prueba 1 ya va a ser una prueba de aplicación efectiva, se diferencia del trabajo 1 en el sentido de que el trabajo 1 va a tener más preguntas de análisis, preguntas de ver algún video o investigar algo, que va a ser breve, que perfectamente en el rato que vamos a tener la clase, el trabajo, lo van a poder hacer. La prueba va a ser más de aplicación, de ver conocimiento, de ejercicios, etc. Y el segundo trabajo, chiquillos, que es el 29 de junio, el último trabajo del semestre, va a ser un trabajo grupal en grupos no más de 3 personas, va a ser grupos de 3 personas o máximo 4, y voy a definirlo bien, que va a ser un trabajo de investigación que va a tener que presentar respecto a la ley de Ohm, que va a ser el concepto que vamos a estar trabajando para ese entonces. Así que ahí están las fechas, chiquillos. De todas maneras, esta misma parte de la presentación la voy a subir de manera independiente al Classroom, la voy a publicar, voy a colocarla en el calendario del Classroom, un calendario para que estén fijadas las fechas ahí, para que no se les vayan a olvidar. Pero estas son las 3 fechas de las evaluaciones de este semestre. 27 de abril, 25 de mayo y 29 de junio van a ser las 3 evaluaciones que vamos a tener este semestre. Con esto claro, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy, tal como les mencionaba, trabajando el concepto de corriente eléctrica. Concepto que por lo demás nosotros estamos bien acostumbrados, estamos generalmente inmersos con él, estamos siempre en constante presencia de este concepto en nuestra vida cotidiana. Así que para ello, antes de comenzar a analizar este concepto, les pido, chiquillos, que inmediatamente ingresen a la página que aparece ahí, www.menti.com, así tal cual, no Mentimeter, de repente sale, menti.com, les pido que inmediatamente ingresen a esa página y anoten, cuando ustedes entran ahí a Menti, chiquillos, les voy a mostrar cómo aparece ahí. Ustedes se meten a Menti, denme un segundo y se lo muestro al tiro. Si ustedes se meten a Menti, ahí sí, les va a aparecer algo como esto. Va a aparecer eso. Dice, por favor, ingrese su código. El código es el que aparece en la presentación, que está ahí, y cuando estén dentro, chiquillos, me avisan para que empecemos la actividad de empezar la pesquisa de lo que se llaman las ideas previas. Así que ingresen a menti.com, tal cual como se escribe ahí, y anotan el código que ahora está apareciendo en pantalla. Y lo estoy volviendo a mostrar. Cuando estén ahí, chiquillos, me avisan. Yo voy a meterme como moderador, como se llama, como administrador de este Menti, para ir viendo también lo que ustedes vayan respondiendo. Y cuando entran, chiquillos, se van a encontrar con la siguiente pregunta, y dice lo siguiente. Espera que cargue, dice, ¿qué entiendes por corriente eléctrica? Así que se meten a Menti, chiquillos, y les da la opción de poder responder esta pregunta. No deben responder la pregunta, chiquillos. Así que les pido por favor que vayan, y yo aquí les voy mostrando, chiquillos, son respuestas anónimas, así que yo puedo perfectamente estar mostrándoles lo que ustedes responden. Obviamente no sale quién respondió cada cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? Ah, está.
Profe, no puedo responder de nuevo, que estaba escribiendo y se me apretó el lente. No, es solamente una respuesta por persona. Ya, pucha. Sí, es que si no se puede prestar para otras cosas. Ya, déjenme mostrar el Menti ahora directamente. Denme un segundo para que vayamos viendo las respuestas que están ustedes presentando con respecto a esta actividad. Ahí está. Dice. Es interesante también que veamos, chiquillos, lo que ustedes, de sus ideas previas, y lo vayan viendo. Así que, ahí lo ven en grande, ¿cierto, chiquillos? Eso es lo que está apareciendo. Vamos a ver si lo pongo. Ahí está, vaya completa. Vayan respondiendo, chiquillos. Solamente han llegado 9 respuestas, así que les pido también que los demás se conecten a la página y vayan escribiendo bien brevemente sus ideas previas con respecto a sus ideas, lo que entienden por el concepto de corriente eléctrica. Y cuando ya tengamos una cantidad de respuestas, vamos a ver qué apareció y luego vamos a tratar de definirlo físicamente. Vamos a dar un minuto, chiquillos, más para que puedan recibir las respuestas. Si se fijan, chiquillos, las palabras que más se repiten son las que se ven más grandes, y hay una que se ha repetido en varias oportunidades, que es la palabra flujo de electricidad. Si no aparece su respuesta es porque ya está escrita, pero las palabras más grandes son las que se repiten en mayor frecuencia. Así que vamos a esperar, y está corriendo el tiempo. Y ustedes pueden en pantalla, pueden ir viendo las respuestas que tenemos para cada situación. Vamos a esperar los últimos 5 segundos, chiquillos. Bien, y la votación está cerrada, y podemos ver, chiquillos, si se dan cuenta, que hay una palabra que se repitió mucho, que era el flujo, algo que corre. Veo también, por ejemplo, donde pasa electricidad, intercambio de electrones, y flujo de electricidad, flujo de electrones, flujo de cargas. Se repitió mucho este concepto de flujo, de algo que se mueve. ¿Y por qué? Porque uno generalmente asocia el concepto de corriente con algo que corre, que está moviéndose. Y el flujo, el movimiento, tiene que ver con ello. Así que, si analizamos todas sus respuestas, chiquillos, circuito, transmisión, donde pasa la electricidad, circulación, pero todos de alguna manera dieron con el punto, que es el flujo, el movimiento de algo. En este caso, muchos dieron también en el punto que es el flujo de cargas eléctricas, el flujo de una carga eléctrica a través de un material, que en este caso es un material conductor. Así que me alegra ver, chiquillos, que hay ideas bastante bien establecidas con el concepto de electricidad, que es la primera gran idea que tenemos que ir analizando, que es el concepto de corriente eléctrica. Así que, muy bien, chiquillos, este primer comienzo de la clase, las ideas previas bastante bien encaminadas. Ahora vamos a darle un poco más de formalidad a esta definición. Volvemos a la presentación y definimos lo que es físicamente el concepto de corriente eléctrica, que se van a dar cuenta que muchos estuvieron muy cercanos a la definición final de este concepto. En este caso, chiquillos, vamos a definir la corriente eléctrica. Vamos a definir la corriente eléctrica como la cantidad de cargas que atraviesan una sección de un material conductor en un intervalo de tiempo. Es decir, tiene que ver directamente con el concepto de flujo. Es decir, una cierta cantidad de cargas eléctricas que están fluyendo, que están atravesando un material conductor, no dejemos de olvidar ese detalle, en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, no estaban para nada alejados de las respuestas de la definición física del concepto de corriente. Efectivamente hablamos de flujo, de un movimiento, ¿cómo se dice? Un correr, un atravesar de las cargas eléctricas por a través de un conductor. ¿Qué pueden ser? Físicamente, que las cargas, en este caso son los electrones o los protones, en este caso si se les puede dar un movimiento, en este caso. Ustedes dirán, pero si los protones no se mueven, de manera propia no se mueven, pero en un circuito eléctrico, si nosotros le damos movimiento al circuito, podemos hacer que también los protones se muevan. Pero vamos a pensar que los electrones son, por así decirlo, los protagonistas.
Su unidad de medida, chiquillos, corresponde al ampere, en honor a André Ampère, que fue quien acuñó, definió por primera vez este concepto ya en el siglo XV, siglo XVI, y él también planteaba esta idea de que existía una cantidad de cargas eléctricas que fluían por el conductor en el tiempo. La corriente eléctrica, chiquillos, físicamente, matemáticamente se define como la cantidad de cargas, o sea, 5, 6, 7, 3.000 millones de cargas, o una cantidad muy pequeña de cargas también puede ser, una cantidad muy ínfima de cargas eléctricas, donde la unidad de medida de las cargas eléctricas es el coulomb, que se abrevia con letra C, es un detalle que se me olvidó colocar ahí. La carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo en segundos, es decir, la carga eléctrica, la cantidad de coulombs de carga eléctrica en un cierto tiempo, coulomb partido por tiempo, o sea, coulomb partido por segundo, es lo mismo que los amperes, que serían en este caso la unidad, la medida de la corriente eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, no estamos para nada alejados del concepto de corriente eléctrica. Estamos hablando de un flujo, de un movimiento de electrones o de cargas eléctricas que están atravesando el material siempre conductor en un cierto tiempo. Unidad de ampere, y ahí tenemos la expresión matemática que permite definir esta cantidad de corriente eléctrica. Y es importante señalar que si queremos determinar el flujo de electrones o el flujo de carga eléctrica que está atravesando un material conductor, debemos también ver la cantidad de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de cargas que fluyen por el conductor, la corriente es más alta. Es decir, si el conductor está con una corriente circulante que se llama muy alta, también es sinónimo de que hay una gran cantidad de cargas eléctricas que están fluyendo por él en el tiempo. ¿Se entiende, chiquillos, este concepto de corriente? ¿Queda claro, chiquillos, que Sí, profe. no estábamos para nada alejados de sus ideas previas? Me gustó ver que efectivamente pudieron dar con ella, así que muy bien ahí. Chiquillos, siempre el flujo de cargas eléctricas va a seguir el mismo sentido. Siempre el flujo de cargas eléctricas va a seguir el sentido de ir de un lugar de menos electrones a uno donde hay más electrones. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el concepto de circuito. Cómo se mueven las cargas eléctricas, cómo se mueve todo en un circuito, tiene que ver con el flujo de corriente y hacia dónde está viajando la corriente. Que vamos a ver más adelante en las próximas clases, que este flujo de corriente tiene un origen en algún punto determinado de un circuito. Ahora estamos viendo estos conceptos de manera independiente, pero luego lo vamos a todos, como bien decía el segundo objetivo de la unidad, a englobar en un circuito y con su ley de Ohm. Así que ahí tenemos una primera gran definición para el concepto de corriente eléctrica. Tíos, otro detalle importante que debemos tener en consideración con respecto a la corriente eléctrica es que no va a mejorar la conducción de un conductor, va a ser fija. Lo que va a cambiar es la velocidad de transferencia de los electrones o de las cargas eléctricas en el conductor. Y ahí nuevamente entramos a analizar la triboelectricidad que estuvimos viendo las clases anteriores. Un material que es mejor conductor que otro no va a transportar más cargas eléctricas, sino que lo va a hacer de manera más rápida, con mayor facilidad. Es decir, la intensidad de corriente circulante en el circuito va a ser mayor. Entonces, no debemos confundir que cuando nosotros hagamos fluir por un conductor una cantidad determinada de cargas eléctricas, lo que va a determinar cuánta corriente generan estas cargas va a ser el material conductor que las está haciendo fluir, por lo cual está atravesando. ¿Por qué? Un buen conductor, un mejor conductor que otro, dado todo esto por la triboelectricidad que estuvimos analizando el otro día, va a permitir que la misma cantidad de cargas eléctricas fluya más rápido a través de él, lo cual va a implicar un menor tiempo de que los electrones se transfieran o se atraviesen este conductor, lo que por consecuencia va a generar una mayor corriente circulante. Es decir, yo en ejemplo puedo colocar que 1000 coulombs de carga eléctrica
se hacen circular por 5 materiales distintos. Y cada material se demora, en cada material la velocidad de la corriente es distinta. ¿Cómo podemos ordenar los materiales según su conductividad, su conducción según la triboelectricidad, sin conocerlo? Por la corriente. Un material que tenga mayor corriente detectada es porque es un mejor conductor, porque para la misma cantidad de cargas eléctricas fue más fácil para ellas atravesar dicho material. Y ahí es donde entra, entra el detalle que yo digo, medir esta corriente circulante. Y es también un punto que no mencioné, que es el instrumento de medición para la corriente eléctrica. ¿Alguien sabe, chiquillos, cómo se llama este instrumento? ¿Alguien ha escuchado o ha ocupado alguna vez el instrumento para medir corriente eléctrica? ¿Alguien sabe ese nombre? ¿Voltímetro? Ese es para el voltaje, así que va por ahí. Casi. ¿O tenía que ver algo con amperes? Sí, tiene que ver con el nombre de ampere, Ya. con la unidad medida. Amperemetro. Casi, amperímetro se llama. Casi. Sí, pero tiene que ver también. Y también porque se le llama amperímetro al amperímetro, porque fue André Ampere quien lo inventó. André Ampere tenía que justificar físicamente todo lo que experimentalmente, así con hechos concretos, con demostración válida, toda su idea del concepto de corriente. Por lo cual, ¿cómo lo hizo? Ustedes saben que los científicos antiguos tenían una mente que nosotros de repente no podemos comprender. Construyó el que se llama amperímetro, o sea, pudo medir la cantidad de cargas y el tiempo que se demoran en transferirse de un lugar a otro. Son tiempos muy, muy pequeños, pero son detectables con este instrumento. Así que André Ampere se llama el científico que acuñó por primera vez este concepto. En honor a él, la unidad de la corriente es el ampere, y también en honor a él, el instrumento de medición para este es el amperímetro. Y como dato, aprovechando que Renato ahí comentaba el tema del voltímetro tiene que ver, hace honores a Alessandro Volta, que fue quien definió por primera vez el concepto de voltaje, que va a ser el segundo concepto que vamos a ver en la próxima clase. Así que, ustedes saben que yo se lo vengo diciendo desde que estaban en primero, los físicos no son para nada originales, y generalmente el nombre del instrumento, de la unidad de medida, tiene que hacer relación prácticamente de manera directa con el científico que definió el concepto. Por ejemplo, también pasa con con los Celsius, con los Fahrenheit, con los Kelvin, que tienen que ver con los científicos que definieron los conceptos de temperatura. También pasa con Newton, con la unidad de masa, de fuerza. Antiguamente era la Dina, el señor Dina también el que había hablado de esto. Muchas de las unidades o instrumentos tienen que ver con los científicos, y la corriente eléctrica no es la excepción. Así que, ¿quedó claro, chiquillos, este primer concepto de corriente eléctrica? ¿Cómo se mide, cómo se calcula? ¿Y la unidad de medida? ¿Sí? Bien, chiquillos. Iba a ser más cortito esta clase porque tenía que explicar al principio todo lo que había pasado con esta tarea número 1, que espero que haya quedado claro lo que ocurrió en este caso, y que no hayan quedado dudas, chiquillos, con respecto a lo que tienen que hacer en esta tarea número 1. De todas maneras, vuelvo a insistir, chiquillos, que cualquiera de ustedes que tenga preguntas con este trabajo, les pido que me escriba un mensaje privado a través del Classroom, y así puedo resolver sus dudas lo antes posible. Así que, por hoy, chiquillos, la clase termina unos minutitos antes. Van a tener unos minutitos más de descanso. No sé si tienen clases después de esta hora, pero hoy día van a quedar liberados un poquito más temprano, porque la clase de hoy va a ser bien puntual con esto. Recuerden, chiquillos, hasta el jueves, hasta las 5 de la tarde, se puede entregar la tarea con estas 4 décimas, con este trabajo, el día jueves hasta las 5 de la tarde. A partir de ahora, chiquillos, por disposición de UTP, todas las tareas y todos los trabajos que se tengan que realizar pueden entregarse en cualquier fecha de la semana, siempre y cuando sea en horario de clases, que es de 8:30 a 5, y los viernes de 8:30 hasta las 2 de la tarde. Es decir, cualquier trabajo fuera de ese horario, ustedes, chiquillos, pueden perfectamente preguntar por qué después de esa hora, porque UTP dijo que no tenían que ser así, sino que durante el horario de clases. Cata,
No es necesario hacerlo en el cuaderno, pero recomiendo que lo tengan para que después puedan estudiar ahí esas preguntas, porque ustedes saben que a mí me encanta de repente que de las tareitas, pues de los ejercicios en clase, sacar algunas preguntitas de lo que ustedes mismos aportan. Ahí no sé si está por ahí el Tomás Escobedo, no está hoy día, pero el Tomás Escobedo también siempre le dice estas preguntas de prueba. Hay cositas que son igual importantes de ir tomando en cuenta, y es por eso que siempre les invito a nuevamente, cuando quieran tomar sus apuntes, revisar el nuevo video y nuevamente ver el tema. Sí, Sofi, la próxima clase vamos a comenzar respondiendo, yo voy a responder las preguntas de los ítems que más dificultades tuvieron, eso lo voy a ir viendo en el puntaje de cada pregunta, y luego avanzamos con la materia que continúa la clase. La próxima semana revisamos las preguntas que tuvieron más dificultades, que va a estar reflejado en el puntaje de cada una, y luego nos vamos con la materia. Sí, esta es la tarea que tiene décimas. Así que eso, tío, cualquier otra duda que tengan, como siempre les invito a escribirme por el chat, por el Classroom, y se las respondo a la brevedad. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, esperando que todas y todos estén muy, muy bien, y nos encontramos la próxima clase, y recuerden que tienen hasta el jueves, hasta las 5 para entregar la tarea. Así que cuídense mucho, y nos encontramos el próximo día jueves, martes a la misma hora. Kai, ¿qué pasó? Kai, el formulario de Google es para traspasar las respuestas de la tarea para que la puedan recibir. Es decir, no tienen que mandarme las respuestas escritas en un cuaderno, sino que el formulario de Google es el que les va a servir para subir las respuestas, para que no tengan que escribirlo a mano, sino que lo escriben directamente en el formulario. El formulario es para poder traspasar las respuestas de su cuaderno al Google. De nada, Kai. De chiquillos, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.